Hola amigos, mi nombre es Carlos, soy de byweb.es y este es el primero de una serie de vídeos en los que os vamos a explicar cómo crear un formulario de registro con la versión gratuita de Elementor, el plugin Elementor Shortcodes y el add-ons Ultimate Add-ons for Elementor, ¿vale? Los enlaces a cada uno de los plugins los encontraréis en la descripción del vídeo o en la entrada del post de nuestra página web. Bien, en este primer vídeo lo que vamos a explicar es cómo crear la plantilla de un formulario de registro, ¿vale? Un formulario de registro como este, ¿vale? En el siguiente vídeo os explicaremos cómo asociar un formulario de registro a un botón que dispara un pop-up, ¿vale? Tal cual como este, y el botón pues puede estar dentro del contenido de vuestra página web, o también lo podéis insertar en el formulario, en el menú, ¿vale? Y en un tercer vídeo os explicaremos cómo asociar el formulario de registro a un botón conmutador. Es decir, está el botón conmutador con el formulario para un usuario que se quiere registrar, y si un nuevo usuario ya está registrado, clicando el botón conmutador simplemente lo único que tendrá que hacer será loguearse. Bien, pues vamos a ello. Accedemos a nuestro panel de administración, instalamos los plugins y nos aseguramos de que están todos activados. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que los widgets de Ultimate Add-ons for Elementor están habilitados. Para ello nos vamos a Ajustes, Ultimate Add-ons for Elementor y activamos, ¿vale? Acto seguido lo que vamos a hacer es crear la plantilla del formulario de registro, y esa plantilla la asociaremos con un shortcode. ¿Cómo haremos eso? Pues con el plugin Shortcodes Elementor. Nos vamos a nuestro panel de administración de WordPress, Shortcodes Elementor, añadir nuevo shortcode. Damos título, formulario de registro, y le damos a editar con Elementor. Ya desde el editor buscamos un widget que se llama User Registration Form y lo ponemos en nuestro contenido. Pero es que por defecto ya nos carga con los campos más comunes, ¿eh? Aún así nos permite añadir algún campo nuevo. Bueno, empezaremos personalizando un poco los campos que ya nos crea por defecto, y empezaremos con el campo Username, ¿vale? Desde el selector Type seleccionaremos qué tipo de campo es. El nuestro va a seguir siendo un username, lo mantenemos. El label es el nombre del campo, ¿vale? Nosotros lo modificaremos por nombre de usuario. El placeholder es el texto que aparece dentro del campo. Nosotros lo modificaremos y pondremos: escribe aquí tu nombre de usuario, ¿vale? Desde el selector Required podemos definir si el campo es obligatorio o no, ¿vale? Y desde el campo Column Width definimos el ancho del campo en relación a la columna, ¿vale? La columna sería el contenedor este que aparece aquí, y nosotros vamos a definir que haga la mitad del contenedor de la columna. Pues le damos un 50%, ¿vale? Ya vemos que nos aparece a la mitad de la columna. Campo email, el tipo ya está bien, sería un campo email. El label lo dejaremos igual y el placeholder lo modificaremos.
pondremos escribe aquí tu email. Vale, vemos aquí que se ha modificado el placeholder. Y igual que hemos hecho con el primer campo, pondremos que la columna haga el 50%. Campo password. Ya está seleccionado bien el tipo de campo. El label lo dejaremos igual. Y el placeholder lo modificaremos. Escribe aquí tu contraseña. Vale. Haremos lo mismo que en los dos primeros campos. Modificar el ancho de la columna un 50%. ¿Vale? Aquí vamos a añadir nuestro primer campo. ¿Vale? Para ello nos vamos aquí a añadir elemento y lo que vamos a hacer es añadir un campo que obligue a confirmar la contraseña. Para ello nos vamos al tipo de campo, desplegamos y seleccionamos Confirm Password. El nombre del campo, en el campo label le pondremos repite contraseña. En el placeholder pondremos también otra vez lo mismo. Y en el ancho de la columna pues igual, al 50%, ¿vale? Nosotros lo dejaremos así, pero aún así el widget nos permite añadir algunos campos más, como pueden ser por ejemplo el nombre, el apellido, si queremos añadir un reCAPTCHA o un honeypot, que un honeypot es para evitar que te llegue spam, ¿vale? Lo vamos a dejar tal cual y estructuralmente vamos a dejarlo como está. El input size sirve para definir el tamaño de los campos, ¿vale? Nosotros vamos a hacerlos un poco más grandes. Lo tenemos más grandes. El label sirve para decirle que muestre o no muestre el nombre de los campos, es decir, si yo deshabilito, nombre de usuario, email, contraseña y repite contraseña desaparecen, ¿vale? Y el required mark es para decirle que todos los campos del formulario son obligatorios. Nosotros en nuestro caso lo dejaremos como está. Seguimos al siguiente paso, el register button. Es para, entre los estilos y las opciones de configuración de aquí, personalizaremos el botón, ¿vale? Lo primero que haremos será cambiar el texto del botón. Regístrate ya, por ejemplo. En el size definimos el tamaño del botón, lo vamos a hacer un poco más grande, ¿vale? El column width sirve para lo mismo que en los campos del formulario, para decirle el ancho que debe tener el botón en relación a la columna. Nosotros lo dejaremos tal cual y en el alineamiento le dices dónde debe estar alineado, a la izquierda de la columna, en el centro, a la derecha o justificado. Nosotros lo vamos a alinear en el centro, ¿vale? Ya por último, aquí en el icon nos permite añadir un icono al botón. Vamos a poner uno, por ejemplo. No nos vamos a matar mucho, vamos a poner este mismo, ¿vale? Entonces una vez insertamos se nos crean unas opciones aquí que con esta lo que hacemos es decirle dónde debe aparecer el icono, o antes o después del texto del botón. Es decir, si yo le pongo el after aparecerá detrás.
nosotros lo vamos a dejar delante. Y el icon spacing es para crear un espacio entre el texto y el icono, ¿vale? Bien. Pasamos a los general settings, que con esta primera opción lo que nos dice es ocultar el formulario a los usuarios que ya están logueados. Esto ya es al gusto de cada uno si queréis mostrarlo o no mostrarlo, ¿vale? En el caso de que queramos ocultarlo, le damos al sí, ¿vale? Esta otra opción, New User Role, sirve para definir el rol del usuario que se acaba de registrar. Es decir, por defecto, lo que normalmente se hace es darle un rol de usuario de suscriptor. Pero bueno, en relación a los plugins que tengáis instalados y las opciones que permita el selector, pues ya escogeréis cada uno la que más os convenga. Nosotros vamos a darle un rol de usuario de suscriptor, ¿vale? Login. Esta opción lo que crea es un enlace para loguearte. En el caso de que ya estés registrado, pues te crea un enlace a una página para loguearte. Por defecto, el enlace apunta a la página por defecto para loguearse de WordPress, pero da la opción de personalizar una página para un logueo diferente. Es decir, si yo mantengo esta selección, si yo clico en el enlace, me apuntará a la página por defecto para loguearse de WordPress, pero nosotros podemos crear una página personalizada para el logueo. Entonces, en el caso de que nosotros queramos que el enlace apunte a la página personalizada, desde aquí le damos al Custom URL y aquí pegaríamos la URL. Es decir, aquí pegaríamos la URL, ¿vale? Lost Your Password, pues sirve para crear un enlace que apunte para que puedas recuperar tu contraseña. Y los ajustes son los mismos que con el enlace del login, sirve para lo mismo, ¿vale? O sea, aquí modificaríamos el texto del enlace y aquí a dónde debe apuntar, a la página por defecto o a una página personalizada, ¿vale? Luego ya aquí, todos estos son ajustes de personalización de los enlaces, de estos dos enlaces, ¿vale? O sea, podemos decirle que se alineen en el centro, podemos cambiarle el color, por ejemplo un azul, o que nos haga falta, podemos cambiar la tipografía, podemos cambiar el separador, ¿vale? Y esta opción, el Password Strength Check, es para que te muestre cuánto de segura es la contraseña que has insertado, ¿vale? Desde aquí también personalizaríamos los ajustes de la contraseña y desde esta sección pues ya estaría todo. Vale. After Registered Actions, pues desde aquí le decimos, una vez registrado, qué es lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, por defecto, lo que se hace es mandar un correo al usuario registrado, ¿vale? Eso sería una de las cosas que nos permite hacer. Otra cosa es autologuearse, ¿vale? Y la tercera cosa que nos permite dejar de hacer es redireccionar. Es decir, una vez creas el registro, puedes redireccionar, por ejemplo, a una página en la que digas al usuario que en breve tendrás noticias nuestras, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, si queremos crear una redirección, insertamos la opción y aquí pegamos la URL a donde debe redireccionar, ¿vale? Vamos a quitar el autologin. La opción del email, pues bueno, si deshabilitamos veremos cómo desaparece la opción de email, y si la activamos vemos cómo vuelve a aparecer, ¿vale?
Entonces, si ya pasamos a la opción email, desde aquí le podemos decir que hay una plantilla creada por defecto, ¿vale? Si no le decimos nada, eh, la aplicación manda un correo por defecto, pero nosotros podemos personalizar nuestro correo, ¿vale? Para personalizar nuestro correo, desplegamos el selector y le damos a custom, ¿vale? Entonces aquí podemos personalizar eh, nuestro correo de registro, ¿vale? Entonces desde aquí también se le puede decir qué tipo de correo es, si texto plano o HTML. Y si queréis ver todas las listas de shortcodes que puedes utilizar para personalizar el formulario de registro, si clicáis aquí os aparece un listado. A ver si nos vamos al final de la página. Estos serían todos los shortcodes que podemos utilizar. Bien, volvemos aquí. Email, success error message. Esto sirve para personalizar los mensajes de que el registro se ha creado correctamente o si ha habido algún problema con el registro, ¿vale? Y entonces pues el siguiente paso sería entrar a personalizar un poco el formulario, que no haremos hincapié en este tema porque bueno, aquí ya es un poco el gusto y la necesidad de cada uno, ¿vale? Bueno, pues entonces damos por bueno este formulario así tal cual y le damos a publicar, ¿vale? Volvemos a nuestro administrador, vamos a salir al escritorio, ¿vale? Y ahora lo que haremos será guardarnos este shortcode, ¿vale? Lo copiamos y creamos la página donde queremos insertar nuestro shortcode. Decimos añadir nueva y le decimos, le ponemos un título, le damos a editar con Elementor, y ahora buscamos el widget shortcodes. Vale, lo tenemos aquí, lo desplazamos al contenido y pegamos el shortcode, ¿vale? Y aquí ya nos carga el formulario que acabamos de crear y publicamos. Y ahora si visitamos nuestra página, ¿vale?, y nos vamos al nuevo formulario de registro, nos aparecerá el formulario que acabamos de crear. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a una página en la que no estemos logueados. Y vamos a crear un registro. Nombre de usuario Manolo, email manolo@.com, contraseña y repetimos la contraseña. Vale, y le damos a registrar. Vale, dice que el registro se ha creado correctamente y ahora lo vamos a comprobar. Si nosotros volvemos a nuestro administrador,
nos vamos a los usuarios, todos los usuarios, vemos que el registro se ha creado, ¿vale? Manolo, el rol de usuario, ¿vale? Y si damos a editar para ver más datos, vemos el rol de suscriptor, nombre de usuario, el correo que hemos puesto en el formulario, ¿vale? Y hasta aquí el primero de los vídeos. En siguientes vídeos explicaremos lo comentado, o sea, asociarlo a un pop-up y a un botón conmutador. Nos vemos en el próximo vídeo.